yo sé que, como yo sé que lleváis tiempo estudiando el SRA, que además habéis tenido ponentes muy buenos que os han hablado del tema, pues yo he planteado la charla como un repaso y he creado 10 preguntas, 10 preguntas que en teoría deberíais responder vosotros, porque si vosotros lleváis ya unas semanas estudiando el tema del SRA, pues deberíais saber contestarlas. Por eso voy a hacer una breve introducción y después voy a pasar a hacer las preguntas, a ver si entre todos somos capaces de contestarlas. Para que me situéis, aunque Sebastián ya os lo ha dicho, yo soy asturiana, pero resido en el País Vasco, en Bilbao. Aquí veis fotografías de Bilbao. En todo el País Vasco, al igual que en el resto de España, las catedrales son muy famosas y la catedral que tenemos en Bilbao es súper famosa porque allí el fútbol, o aquí el fútbol es religión, y al estadio de fútbol del Athletic de Bilbao, pues todo el mundo en España le conoce como la catedral. O sea que ahí os presento la catedral y aquí tenemos mis 10 preguntas que os voy a hacer a lo largo de la charla. Dos van dirigidas al diagnóstico del SDRA, pero como Sebastián me ha pedido que sobre todo me centre en el manejo, en el tratamiento del SDRA, pues el resto de las 8 preguntas son sobre ventilación invasiva, oxigenoterapia de alto flujo, qué modo de ventilación mecánica vamos a elegir en el SRA, presión o volumen, cuánto volumen tidal vamos a poner, cuánta presión, cuánta PEP, vamos a usar el oscilador sí o no. Y la última pregunta es sobre acerca de las maniobras de reclutamiento, pronocorticoides, surfactante, bloqueante neuromuscular y ECMO. Entonces, bueno, a veces surgen discusiones muy interesantes en nuestros foros sobre si es importante una definición para el SDRA o si es importante una definición para la sepsis, etcétera, etcétera. A mí me parece que es muy importante y de hecho llevamos más de 50 años intentando buscar una buena definición para el SRA. ¿Por qué es importante? Porque las definiciones nos ayudan a identificar la enfermedad, ¿eh? Y para identificar una enfermedad no tenemos que aplicar nuestro criterio, sino tenemos que aplicar criterios homogéneos y criterios bien definidos. La primera definición de SRA, a mí me gusta mucho contarla porque creo que es una definición muy buena. Y el que firma el primer artículo sobre SRA es un cirujano, Ashbo. Ashbo llevaba un año, había terminado el fellow, llevaba un año de cirujano, ya le gustaba mucho el enfermo crítico, siempre estaba por la UCI. Y a él y a algunos a otros 3 compañeros más les llamó muchísimo la atención que tenían un grupo de 11 enfermos de diferentes edades, había desde un niño de 11 años hasta adultos ya entrando en la época, llegando ya a los 60 años, y estos 11 pacientes habían ingresado por diferentes causas, unos por pancreatitis, otros por un politraumatismo, otros por una sepsis, otros por una neumonía. Pero al cabo de un tiempo de estar en la UCI, todos hacían el mismo patrón. Se ponían muy hipoxémicos y cuando les hacían una radiografía de tórax, la radiografía de tórax era blanca, bilateral, y le recordaba mucho a la radiografía de tórax de los recién nacidos. Fueron atando cabos y con esta definición, paciente hipoxémico, paciente taquipneico, con baja compliance, con placa de tórax blanca bilateral, decidieron llamar síndrome de distrés respiratorio del adulto, porque le recordaba mucho la placa a la membrana hialina del prematuro. Y esta es la primera definición. Es muy curioso porque Ashbo, que era, como os digo, cirujano, encontró en un almacén un respirador que le llamó mucho la atención porque tenía un botón que ponía PEP. Daros cuenta que estamos en el año 1967, que ninguno de vosotros había nacido por aquel entonces. Bueno, pues él decidió que como el resto de los respiradores no llevaban el botón de PEP, pues se iba a llevar ese respirador a la UCI y se lo iba a poner a uno de estos enfermos
que les habían catalogado de síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y cuando le puso el respirador, cogió el botón de la PEP y la puso al máximo. El máximo era 10, el mínimo era 0. Y al cabo de pocos minutos, la enfermera, que se llamaba Rosie, fue a avisarle y dijo: doctor Asbo, venga, por favor, los labios de este enfermo, que antes ahora eran azules, ahora son de color rosa. Estamos en 1967, todavía no se usan los pulsioxímetros, y entonces Asbo vio que efectivamente los labios estaban rosas, volvió a bajar la PEP a 0 y los labios del enfermo, al cabo de un rato, la enfermera Rosie le volvió a llamar y volvían a estar azules. Entonces uno de los colegas había conseguido una beca, tenía un gasómetro, y lo que ellos veían como labios azules, labios rosas, lo pudieron comprobar con un gasómetro. Hipóxico cuando la PEP era 0, mejoraba muchísimo la oxigenación cuando al paciente le ponían una PIP de 10, que era lo máximo que permitía aquel respirador. Estos son los primeros pasos del SRA, y a partir de entonces llevamos más de 50 años investigando sobre esta enfermedad respiratoria que es tan importante en el mundo de los enfermos críticos. Ahí veis el listado de las diferentes definiciones. Nosotros nos incorporamos por primera vez en el año 2015. Los pediatras decidieron hacer una definición pensando en los niños y pensada por pediatras, porque el resto de las definiciones se habían pensado por intensivistas de adultos y pensando en pacientes adultos, y así es como nace la definición PALIC en 2015. En 2017, los neonatólogos deciden hacer una definición exclusiva para neonatos, y en 2023 se publica la actualización de la definición PALIC. ¿Por qué? Pues porque nos habíamos dado cuenta de que en esos casi 10 años que habían pasado había nuevas cosas que contar y nuevas cosas que modificar. ¿En qué se diferencia nuestra definición de las definiciones de los adultos? Bueno, pues ya lo sabéis. La primera, que en nuestro caso no se necesita que la radiografía sea blanca bilateral, solo con que haya afectación radiológica es suficiente. La segunda característica es que en vez de utilizar el cociente PaO2, FiO2, el cociente PAFI, utilizamos el índice de oxigenación para marcar la hipoxemia como marcador de hipoxemia. Y en tercer lugar, cuando el paciente está intubado, y en tercer lugar nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros pacientes no tienen línea arterial, y aparte de eso, pincharles un gas arterial a lo mejor supone empeorar su estado clínico. Por eso decidimos sustituir los marcadores que exigían un gas arterial por otros no invasivos. En el paciente intubado, en vez del índice de oxigenación, utilizaremos como marcador de oxigenación el índice saturación-oxigenación, y en el caso de paciente no intubado, el marcador será la relación PAFI, y si no tenemos línea arterial, que es lo habitual, utilizaremos la relación SAFI. Y lo curioso de todo esto es que el año pasado, en el 2023, se publica en el Blue Journal una nueva definición global de SDRA. Los adultos deciden que hay que darle una vuelta a la definición de Berlín, que estaba vigente desde 2012, y deciden crear esta nueva definición. Y como veis, en esta nueva definición ellos también incluyen el cociente SAFI, porque consideran que no siempre hay que pinchar un gas arterial a los enfermos. Bien. Bueno, pues como os estaba comentando, desde 2015 pasan dos cosas. La primera, que a partir de 2015 la mayoría de los estudios, prácticamente el 100% de los estudios pediátricos de SDRA, ya se basan en la definición PALIC, no en definiciones de adultos, y empiezan a aparecer nuevos términos en la literatura. Se empieza a hablar del driving pressure, se empieza a hablar del mechanical power, se empieza a hablar del PSILI, de las cánulas nasales de alto flujo, etc. Y la segunda cosa que nos llama mucho la atención es que vemos que la mayoría de las instituciones, la mayoría de las UCIs, no siguen las guías clínicas, no siguen las guías
PALIC en el caso de la pediatría y lo mismo en el caso de los adultos. Cuando los adultos miran a ver si se siguen las guías del adulto, pues se ve que hay mucha falta de adherencia y esto lo grave que tiene es que está relacionado con un aumento de la mortalidad. De ahí que llegara el momento de hacer el PALIC 2. Entonces, PALIC 2 tiene 146 recomendaciones. 18 son la propia definición de SDRA pediátrico. Hay 62 recomendaciones de buena práctica clínica y 32 recomendaciones para que se investiguen determinados temas. Pero yo me quiero centrar aquí. Tenemos 34 recomendaciones de práctica clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no han sido los expertos los que han dicho esto es bueno, esto es malo, esto es regular. Aquí quien ha dicho o quien ha marcado la pauta es la evidencia. Estas 34 recomendaciones tienen nivel de evidencia, sigan la metodología GRADE, la metodología que está avalada por la Cochrane. Por tanto, si fuéramos buenos médicos y trabajáramos según la evidencia, deberíamos adherirnos a esas 34 recomendaciones que no son opinión de expertos, sino que es lo que dice la buena literatura. Bien, para hacer un repaso muy rapidito de la definición. Nosotros no quisimos inventar una nueva definición, simplemente lo que dijimos es qué cosas de la anterior definición funcionaron bien estos 10 años, qué cosas de la primera definición no funcionaron bien. Con lo cual, decidimos que en algunas cosas no iba a haber cambios, es decir, en cuanto a la edad, al tiempo, al origen del edema y a la imagen torácica, ahí no hubo ningún cambio. Donde sí que hemos tenido cambios es en la categorización de la gravedad. Es decir, nosotros creemos que tú diagnosticas un SDRA, pero para categorizarlo, para decir si es leve, moderado o grave, tenemos que esperar por lo menos 4 horas tras el diagnóstico inicial. Esto no se ha hecho pensando en ensayos clínicos, esto se ha hecho pensando en a pie de cama, ¿no? Porque sabemos que muchísimas veces nosotros intubamos al paciente, le reclutamos solo por el mero hecho de intubarle, por el mero hecho de ponerle diuréticos. Sabemos que la situación unas horas más tarde puede ser completamente diferente. Por eso queremos hacer la clasificación cuando por lo menos han pasado 4 horas tras el diagnóstico inicial. Como hemos dicho, cuando el paciente está intubado, nuestro marcador va a ser el índice de oxigenación. Y otra de las novedades que tiene PALIC es que solo va a haber 2 categorías. La categoría grave, que es el que tiene un índice de oxigenación mayor de 16, y la no grave, que es el que tiene un índice de oxigenación menor de 16. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué quisimos simplificar las cosas? Bueno, pues porque sabemos que donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos es sobre todo en el paciente grave. Cuando el paciente no está intubado y está con ventilación no invasiva, ojo, que la ventilación no invasiva tiene que ser con una mascarilla facial u oronasal y al menos el paciente tiene que recibir 5 centímetros de CPAP o PIP, pues entonces vamos a tener que el enfermo grave es el que tiene un PF menor de 100 o un SAFI menor de 150 y el no grave el que tiene el SAFI por encima de 150 o el PF mayor de 100. Esto es una de las novedades de PALIC. Y otra novedad de PALIC es que aquellos pacientes que tengan ventilación no invasiva a través de una mascarilla nasal o aquellos pacientes que estén con oxigenoterapia de alto flujo, definida como más de 1,5 litros kilo minuto o más de 30 litros por minuto, no se les va a poder diagnosticar de SDRA, pero sí que se va a poder decir que es un posible SDRA. Y posible SDRA, si me preguntáis si a un posible SDRA se le trata igual que a un SDRA, pues la respuesta sería sí, hay que tratarle igual, aunque no se le puede catalogar como SDRA, sino como posible. También podríamos meter en el campo de los posibles cuando en entornos de recursos limitados donde no se puede hacer una radiografía de tórax, pues con ausencia de radiografía de tórax, pero cumpliendo el resto de los criterios, entonces sí que podemos hablar de SDRA.
Y aquí viene mi primera pregunta. Mi primera pregunta es para la audiencia, para cualquiera de vosotros, y me gustaría que me dierais vuestro feedback, que me dierais vuestra opinión sobre qué pensáis de que la imagen sea un criterio para el diagnóstico de SRA. Y cuando hablo de imagen, me refiero a cualquier tipo de imagen torácica, es decir, radiografía de tórax, ecografía pulmonar o TAC torácico. Entonces, espero vuestras respuestas porque estoy segura de que ya habéis hablado de ello en clases anteriores. A ver quién se anima a hablar. ¿Alguien quiere hablar acá? Todos quedaron mirando. Sí, es medio raro, yo voy a decir, es medio raro esto de que si es bilateral, si es unilateral, cómo que el distrés, que es una enfermedad difusa, ahora resulta Mm, que tiene una lesión alveolar pulmonar del lado derecho, en la placa de tórax también tengo que incluirlo como distrés. ajá. Claro, eso es lo que yo les quiero preguntar a ellos. ¿Qué pensáis? ¿Que los adultos lo hacen mejor? Porque los adultos, para el adulto tiene que ser bilateral. Para los neonatólogos tiene que ser bilateral. Pero ahora vamos los pediatras y decimos que no, que vale con que la radiografía puede ser solo unilateral. Lo importante es que haya un cambio en la radiografía. ¿Qué pensáis de esto? ¿Y qué pensáis de la ecografía? Porque me imagino que muchos de vosotros ya estaréis utilizando un montón la ecografía más que seguir haciendo radiografías de tórax. Hola, buenos días, o no sé la hora que es ahí. Yo soy Muchas, Alisei Seguira. sí, sí, No, una de ahora las es cosas por la tarde. que hablamos la semana pasada, cuando analizamos algunos trabajos anteriores también, es que una de las cosas que tiene que ver con la imagenología es la variabilidad interoperador. O sea, Bien, muy cada bien. clínico que interpreta diferentes imágenes Exacto, puede sacar diferentes conclusiones de la misma imagen y eso sí consideramos la variabilidad interoperador. Pero también hay que considerar otra variabilidad que tiene que ver con la técnica cuando se realiza, por ejemplo, una radiografía, si está muy penetrada, menos penetrada. Pueden haber situaciones en las cuales algunas imágenes, sobre todo de edema intersticial, por ejemplo, que en función de la técnica pueden no identificarse. Por eso uno pensaría que, bueno, capaz que complementando eso con alguna otra imagen, como la ecografía, que ahora cada vez se está utilizando más, la ecografía pulmonar, puede identificar que en definitiva lo único que busca, el cambio de las imágenes bilaterales, unilaterales, es edema alveolar lesional, que bueno, se puede identificar también con algunas imágenes de la ecografía, pero de vuelta, ahí sí también está también la variabilidad interoperador y vinculada a la técnica. Por lo tanto, a veces esos criterios establezcan el diagnóstico o no, puede generar variabilidad en un mismo paciente para diferentes clínicos o diferentes técnicas que pueda o no estar presente. Muy bien, no, no puedo estar más de acuerdo con eso. Nosotros publicamos un artículo en el 2020 en el cual analizamos la variabilidad interobservador y vimos que si a radiólogos pediátricos y a intensivistas pediátricos les hacíamos interpretar la misma radiografía de tórax, la concordancia entre ellos era de 0,3. Hay un coeficiente estadístico que es el coeficiente kappa, que es el que mide esa correlación, y 0,3 es muy pobre. Es decir, no solamente, digamos que un 30% de los casos, por decirlo de alguna manera muy sencilla, nos poníamos de acuerdo. Eso quiere decir que la gran variabilidad interobservador hace que la radiografía de tórax no sea buena, ¿eh? Y luego también que lo que hoy es a las 11 de la mañana es una imagen unilateral, probablemente dentro de 10 horas, dentro de 16 horas puede ser perfectamente bilateral. Entonces tenemos muy claro que anatomopatológicamente el SDRA es un edema pulmonar no cardiogénico difuso, extendido por todo el pulmón, pero a lo mejor en la radiografía de tórax no se ve al principio como difuso, como bilateral, y tarda un tiempo, o no lo podemos ver porque es difícil interpretar todo esto que se ve histológicamente a nivel de la placa. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, no podemos hacer TAC torácico a todos los pacientes en los que sospechemos un SDRA,
Y a día de hoy, la ecografía en pediatría todavía no está incluida, pero os quería enseñar, lo tengo aquí, la nueva definición del SDRA del adulto, en la cual ellos sí que introducen la ecografía, es decir, el tener líneas B o imágenes de consolidación, sí que la introducen dentro del diagnóstico del SDRA. O sea, los adultos ya han incluido la ecografía, nosotros todavía no. Muy bien, pues si queréis seguimos. Justo acá, Jimena, una de las fellow, si querés Ah, preguntarle muy bien. vos, con respecto al timing. Hola, buenas, mucho gusto. No, tenía la duda de si había algún tiempo como el diagnóstico después de las 4 horas, con los criterios diagnósticos, y la radiografía se tenía que tomar la misma consideración para aumentar la sensibilidad, No, realizarla tanto tiempo después. no, el tiempo, las 4 o 6 horas es para el marcador de oxigenación. Es decir, tú diagnosticas el SDRA. Imagínate que tienes un índice de oxigenación de 17. Es un SDRA. Da igual, no, en estos momentos no es ni grave ni no grave, es un SDRA. Dentro de 4 horas, 5 horas, 6 horas, tú vuelves a hacer el índice de oxigenación y si te sale 12, pues entonces dices, este SDRA es moderado. O sea, el aplicar el criterio del tiempo es para categorizar el grado de enfermedad según el índice de oxigenación, si el enfermo está intubado, o según o el PF, la PAFI, si el paciente está en ventilación no invasiva. Es decir, se refiere solo a la hipoxemia, no hay que repetir la radiografía de tórax, no es necesario, o la prueba de imagen. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, Una de muy las bien. cosas que va rabado con esto, perdón, tenés pila de preguntas, pero que creo que se pueden contestar ellas solas, que es Sí, justo la sí, semana pasada hablando también con Analía Fernández, que estuvimos del tema de sí, que cuando se manifiesta radiológicamente el daño pulmonar ya es como tarde. Yo lo que te quiero sí, preguntar con está. respecto a esto de quitar esta exigencia que sea bilateral, seguramente en la cocina, hablando coloquialmente, DEPALIC dio su discusión. ¿Vos recordás cómo fue cuáles fueron los argumentos o si había gente que también defendía de no mantener que sea bilateral? ¿Me explico? ¿O era Sí, medio claro, unánime? claro que sí. No fue, yo creo que en el primer PALIC fue una de las medidas más controvertidas. Entonces, los 3 argumentos que tuvimos para defender la unilateralidad fue, número 1, la variabilidad interobservador; número 2, que la radiografía es poco sensible, o digamos al revés, es muy sensible, te puede, o no, muy sensible no, es poco sensible, sobre todo al principio de la enfermedad. Y la tercera es que cuando tú intentas discriminar la mortalidad, dices, a ver, los bilaterales, los que tienen placa bilateral, ¿se mueren más que los unilaterales? Pues cuando hicimos este estudio, vimos que solo si el PARTS es grave, es decir, tiene índices de oxigenación por encima de 16 o incluso lo calculamos con la PAFI por debajo de 100, solo en ese caso había más mortalidad. Es decir, tampoco nos ayuda a discriminar la mortalidad. Entonces, por esas 3 razones, decidimos muy a regañadientes y con mucha discusión dentro del panel, dentro y fuera del panel, porque cuando los de adultos leyeron esto se llevaron las manos a la cabeza y dijeron, ¿pero qué están diciendo estos pediatras? Pero bueno, al final es una recomendación que salió adelante y que se ha mantenido en el PALIC 2. Probablemente lo que haga esto, a mi modo de ver, la desventaja que tiene es que sí que vamos a tener más falsos positivos al aceptar la unilateralidad. Pero bueno, vamos a diagnosticar más casos de SDRA y yo creo que eso es bueno, aunque también tengamos más falsos positivos. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, aquí viene mi segunda pregunta. ¿Qué opináis de la oxigenoterapia de alto flujo como criterio diagnóstico de SDRA? Está claro que para diagnosticar un SDRA o tienes al paciente intubado o tienes al paciente con ventilación no invasiva con mascarilla oronasal o facial, pero como lo tengas con una interfase nasal o con alto flujo, no puedes diagnosticar un SDRA. ¿Cuál es vuestro feedback
sobre esto. Yo creo que vosotros usáis mucho alto flujo, ¿verdad? Sí, sí, se usa mucho en Y Uruguay. seguro que tenéis muchísimos SDRAs que probablemente estéis tratando con alto Bueno, flujo. eso es algo interesante que lo hemos discutido a pie de cama muchas veces. Niño con una Muy bien. placa patológica, hipoxémico que está con alto flujo y el niño se agrava, hay que intubarlo. No tenía distrés y lo intubo, hago la placa que está más o menos igual, pero como ahora está intubado, ahora sí tiene distrés. Pero en realidad capaz que ya lo tenía antes. Y ustedes me incorporan la noción de que el daño pulmonar, el paciente con distrés puede tener o hay que sospecharlo altamente, incluso si no tiene un nivel de Exacto. presión fijo, ¿no? Que es el problema de alto flujo. ¿Sabes qué presión? Es lo que decía Jimena. Exacto. Supongo habrá Sí, dado mucha discusión a la interna de PALIC también. mucha discusión, mucha discusión. Y de hecho, nosotros hemos hecho una recomendación diciendo hay que investigar más esto, hay que investigar y hay que investigar porque es importante. Nosotros hemos sido muy estrictos y hemos decidido que para diagnosticar un SDRA tienes que tener presión, tienes que tener al menos una CPAP, una PIB de 5 y eso con el alto flujo, pues no sé cuánta PIB le dará algo de PIB, pero no lo sé ni tampoco lo puedo modificar. Entonces nosotros ahí hemos sido bastante estrictos y hemos dicho que el alto flujo solo te permite diagnosticar un posible SDRA. Sin embargo, aquí veis la definición que se publica en el Blue Journal en 2023, la definición del adulto, y la definición del adulto incluye el alto flujo. Yo Incluye el tengo, alto flujo tengo como una pregunta. criterio. Sí, Discúlpame, tengo una pregunta de eso porque a veces me surge, uno siempre cuando trata de establecer diagnósticos o criterios diagnósticos trata de operacionalizar algo que pasa etiopatogénicamente en el organismo, digamos. En este caso, uno piensa que lo que está sucediendo es edema alveolar por lesión de la membrana exacto, alveolo-capilar, etcétera, todo lo que ya sabemos. exacto. Y entonces uno trata de qué forma eso lo puede traducir en criterios diagnósticos para establecer el diagnóstico de lo que está sucediendo es eso. Entonces a veces me surge la duda de que cuál es el por qué la presión positiva es la que tiene que estar presente para hacer el diagnóstico, supongo yo, por ejemplo, para Claro, descartar edema alveolar por otras causas o disminución de sí. capacidad residual por otras. Es como que lo que me surge cuando uno trata de llevar eso. Porque tú intentas abrir el alveolo, intentas reclutar ese alveolo que está colapsado. ¿Qué hacemos cuando tenemos un edema agudo de pulmón cardiogénico? Pues poner una CPAP, poner una PIP. Entonces, etiopatogénicamente, el SDRA es exactamente lo mismo. Es un alveolo que está completamente aplastado, está completamente colapsado pues porque se ha inundado con material inflamatorio, con agua extravascular, etcétera, y tú necesitas poner esa presión positiva. Eso te está diciendo que la causa etiopatogénica es esa. Entonces, esa es la razón de que siendo estrictos, nosotros exijamos saber que por lo menos ese paciente tiene al menos la presión equivalente a capacidad de reserva funcional. Y la presión equivalente a capacidad de reserva funcional es por lo menos una PIC de 5. Esa es la razón etiopatogénica. Que desgraciadamente con el alto flujo a día de hoy nos podemos aproximar, pero no podemos ser tan precisos con ello. Muy Alicia, bien, vamos a levantaste seguir la un poquito mano. más. Hay una colega que está online. Ah, vale. Sí, sí, sí. Hola, Hola. ¿qué tal? Buenos días, Alicia García. Un gusto, muchas gracias. A mí me gustaría saber los argumentos que adultos hace acerca de incorporar en el SDRA la utilización del alto flujo en la medida que nosotros, los pediatras, insistimos en que para poder diagnosticarlo tenemos que tener presión positiva. Y justamente nos ha ido mal en dejar al niño en OAF, en oxígeno de alto flujo, y luego llegar tarde a poder brindarle la mejor asistencia. No sé si me explico la pregunta. Sí, sí, te explicas perfectamente y además estoy perfectamente de acuerdo con vosotros que hay que ir a la fisiopatología y que la fisiopatología lo que nos demuestra es que necesitamos un cierto nivel de presión positiva. Pienso
que el cambio introducido por los adultos es debido a la situación de la pandemia. Durante la pandemia se trataron muchísimos SRAs con alto flujo y ellos se vieron presionados para introducir el criterio del alto flujo en la definición, porque si no, muchísimos distrés se quedaban fuera de la definición, no eran identificados, no eran incluidos en los estudios epidemiológicos y eso les desbarajustaba todo. Entonces yo creo que eso fue la principal presión. La pandemia fue tan devastadora para ellos con casos de distrés y tuvieron tantos casos tratados con alto flujo que yo creo que eso fue lo que les motivó a decir, bueno, vamos a ser realistas. Vamos a pensar que nosotros lo estamos utilizando en pacientes hipoxémicos con baja compliance y lo vamos a meter en la definición. Ellos yo creo que no utilizaron tanto la ventilación no invasiva, quizás la CPAP igual un poco más, pero yo creo que ese es el motivo. No lo conozco específicamente, sé que hay muchos intensivistas de adultos que están en contra de haber metido el alto flujo, pero sé que hay también un alto número de ellos que se quedaron muy satisfechos. Y a mí la pregunta que me surge, o la duda que me surge es si en pocos años nosotros estaremos haciendo lo mismo. Por eso hay que estudiarlo y por eso hay que mirarlo bien. Gracias por tu pregunta, Alicia. Gracias a ti, Yolanda. Muy bien. Bueno, pasando ya a lo que es el tratamiento del SDRA, vamos a empezar por la parte de soporte respiratorio no invasivo. Y bueno, pues ya os habrán comentado que en el SDRA nosotros recomendamos empezar un ensayo, una prueba de ventilación no invasiva, salvo que tengamos un SF por debajo de 150 o un PF por debajo de 100, cuando el paciente ya lleva por lo menos 4 horas diagnosticado el SRA. Esto quiere decir que tenemos un tiempo para probar la ventilación no invasiva. Acordaros que siempre ventilación no invasiva o con máscara total o con máscara oronasal. Entonces, mi pregunta, la tercera pregunta es, ¿cuándo finaliza esa prueba? Es decir, ¿cuánto tiempo podemos estar haciendo un ensayo de ventilación invasiva? ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay estudios que dicen que si tú retrasas la intubación, aumentas la mortalidad. Entonces, lanzo la pregunta a la audiencia. Bueno, acá están diciendo 6 horas, 4 dijo alguien. No. Por la definición de las 4 horas, ¿no? Claro, si se mantiene SAFI debajo de 150, 4 a 6 horas, y no mejora, seguramente sea momento de avanzar. Bien, pues momento de la respuesta correcta es las 6 primeras horas. Esto es lo que dice la recomendación. Veis que tiene muy bajo nivel de evidencia, como casi todas las recomendaciones PALIC. Es decir, nunca pudimos dar altos niveles de evidencia porque no hay muchos RCT sobre el tema. Pero mi recomendación es que un ensayo de ventilación no invasiva no debería pasar más de 1 o 2 horas. Es decir, en la segunda hora tenemos ya que tener en nuestra cabeza si ese enfermo va a ir a tubo endotraqueal o no. Esto es muy importante. Es decir, aunque nosotros digamos 6 horas, realmente deberíamos decidirlo entre la primera y la segunda hora. ¿Y qué cosas tenemos que mirar en ese enfermo? Tenemos que mirar trabajo respiratorio, por supuesto, pero también frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Si la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria se reduce un 10% la primera hora y otro 10% la segunda hora, vamos muy bien. Entonces, yo sí que quería haceros hincapié en esto, aunque nosotros hemos puesto 6 primeras horas, probablemente con 1 o 2 horas ya tengamos tomada la decisión. Si el enfermo parece que va bien, bueno, vamos a seguir la tercera hora, vamos a seguir la cuarta hora, pero es algo que quería hacer hincapié. Y luego otra cosa muy importante, no sé si os la han dicho ya, probablemente sí,
es la de los pacientes inmunodeprimidos. Nosotros, hace muy pocos años, hasta hace muy pocos años, incluso yo me acuerdo durante las discusiones del primer PALIC, decíamos, bueno, esto de la no invasiva, tenemos que hacer la excepción del paciente con neutropenia. Estos pacientes hay que aguantarlos un poquito más en ventilación invasiva, porque si los intubamos, les tenemos que poner vías centrales, les tenemos que sedar, ya no los vamos a sacar nunca más del tubo endotraqueal. Esto se rompe totalmente con PALIC-2. En PALIC-2 decidimos, porque hay muchos estudios que dicen que cuando a un enfermo inmunodeprimido le pones alto flujo, le pones ventilación invasiva y dices, venga, vamos a esperar un poco más, vamos a esperar un poco más, vamos a intentar evitar el tubo, al final lo que ocurre es que aumenta la mortalidad. Entonces, uno de los cambios importantes de PALIC, uno con respecto a PALIC-2, es que hoy en día tenemos que pensar en el enfermo inmunodeprimido igual que si no estuviera inmunodeprimido. Es decir, si es un paciente que en esa primera segunda hora no mejora, intúbalo aunque esté con cero neutrófilos. Y también es importante intubar precozmente al enfermo que tiene más de un órgano en disfunción. Es decir, que no solo es un enfermo respiratorio, a lo mejor también tiene disfunción renal o tiene disfunción hepática o tiene alteración de la coagulación, etc. Esta es otra de las cosas, no sé si os lo habían dicho ya, pero que me interesaba repasar con vosotros con respecto al soporte respiratorio no invasivo en SRA. Y la cuarta pregunta, bueno, pues yo creo que hemos hablado ya de ella. Entonces, alto flujo para tratar el SRA. Hemos visto que en adultos lo ponen dentro de la definición, pero yo os pregunto, para adultos es un criterio diagnóstico, para pediatría no. ¿Qué pensáis tratar un PADS una vez que está diagnosticado con alto flujo? Esa es mi cuarta pregunta. ¿Alguien se anima? Bueno, como venís rumbiano sería buena idea, ¿no? Sobre todo el distrés grave. El distrés Decirle, grave, nunca. ahí va. El La distrés duda grave que a mí me surge es que si nosotros el tratamiento fisiopatológico lo hacemos a base de presión, a veces maniobras de reclutamiento y yo con la cánula nasal de alto flujo, no sé qué presión le estoy dando precisamente, es, cómo titularía yo mi tratamiento con alto es flujo. Muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros a día de hoy, como no lo sabemos, no sabemos si estamos reclutando o no al paciente, probablemente estemos empezando a reclutarlo, pero no sabemos cómo lo estamos haciendo. Por eso, a día de hoy, no podemos recomendar usar alto flujo en el paciente con SDRA. Y lo mismo, los adultos en sus guías clínicas dicen lo mismo, que salvo la situación de COVID, tampoco ellos pueden recomendar el alto flujo y entre CPAP y alto flujo, los de adultos se decantan por la CPAP. Nosotros hicimos un metaanálisis en entornos de recursos limitados entre poner CPAP o poner cánula nasal de alto flujo y lo que salió en el metaanálisis es que era mejor utilizar CPAP si teníamos staff, si había enfermería y médicos que fueran capaces de manejar la Bubble CPAP, la CPAP de burbuja, que es la que se suele utilizar en este tipo de entornos. Bueno, pues vamos a la quinta pregunta y la quinta pregunta es, ¿cómo vamos a ventilar invasivamente? Ya vamos a pasar al paciente intubado, a un paciente con SRA, ¿por volumen o por presión? Es decir, ¿con flujo constante o con flujo decelerante? Bueno, lo importante, no sé, ¿alguien quiere participar de acá o los que están en línea también? Justo esta semana se estamos discutiendo y este año mucho el tema de, discutiendo, no, haciéndolo, midiendo meseta en ambos modos. Muy bien, muy bien. Lo único que tiene que hacer es monitorizar, ¿no? El driving pressure, la Muy meseta. bien, Nosotros en muy esta bien. UCIA lo hacemos, digamos, los residentes están habituados y se van entrenando en esto, justamente medir meseta independientemente del modo. Perfecto. Y más, estoy hablando por todos.
Yo Sí, te quería hacer una pregunta antes para pelearte, Yolanda. sí. Porque quedó medio retrasada, pero para no irnos ya a lo invasivo, que también está bueno, Ah, es, vale. tenemos que concordar que no es lo mismo dar CPAP que alto flujo que BiPAP. ¿Hicieron alguna disquisición en cuanto, digo, en general en nuestra práctica clínica, uno haya empezado con CPAP o alto flujo, que bueno, hay discusiones por un lado, las mismas las tenemos acá, pero hay como la percepción, y creo que estaríamos todos de acuerdo, que ventilación mecánica no invasiva comienza sobre todo cuando agrega presión de soporte. ¿Hicieron alguna Sí. definición o en general tomaron todo? Me parece que fue la idea de Palic, tomar todo la no invasiva como un grupo bastante uniforme. Digo, sobre todo para los criterios de suspensión. Digo, nosotros si está hipoxémico seguramente vaya un BiPAP medio rápido y después se vea. Te pregunto es, ¿qué discusiones hubieron o vos qué pensás con respecto a los distintos niveles? Parece que podemos concordar que BiPAP es un nivel superior de asistencia ventilatoria que no Sí, claro. invasiva que el CPAP o ni que hablar el alto flujo. El CPAP lo que hace es dar PEP, básicamente lo que hace es abrir el alveolo, básicamente lo que hace oxigenar. Pero probablemente un enfermo con SDRA, con trabajo respiratorio aumentado, está fatigado y necesita también una presión de soporte que descargue un poco esa fatiga que tienen los músculos respiratorios. Definitivamente se puede empezar con una CPAP, pero lo más posible es que tengamos que pasar a un doble nivel de presión. Lo que ocurre es que como PALIC es algo muy global y muy universal y tenemos que dar recomendaciones también para lugares donde el doble nivel de presión no es posible, porque allí solo hay muchos sitios. Estoy pensando en muchísimos sitios de África y de otras partes del mundo donde lo único que tienen es una bubble CPAP. Entonces ahí se puede utilizar el bubble CPAP, pero si tenemos recursos y tenemos la posibilidad de ayudar a descargar toda la fatiga respiratoria que tiene el enfermo taquipneico, pues entonces, y con trabajo respiratorio, entonces por supuesto es mejor el doble nivel, por supuesto. Ujú. Bueno, se le puede preguntar a presión volumen, ¿no? Es la pregunta, Yolanda. Sí, esa era la pregunta. Y la respuesta yo creo que la has dicho tú muy bien. Los metaanálisis que hay, que son hechos en adultos, no demuestran ni a favor de la presión ni a favor del volumen. Está claro que a día de hoy no tenemos idea de que un modo sea mejor que otro. O sea, se puede utilizar tranquilamente presión, flujo decelerante o se puede utilizar perfectamente flujo constante a falta de más estudios. Yo os quería preguntar por algo que me preguntan muchísimo a mí, que es esta modalidad que se llama APRV. ¿Qué pensáis del APRV en el SRA? Porque hace unos años, no muchos, estuvo muy de moda dejar que el paciente respirara espontáneamente con APRV. Quizás ellos, como son muy jovencitos, no han vivido esa etapa. No, muy No, bien. los modos de presurométrico doble presión y duales, etcétera, sabes que por lo menos a nosotros nunca aprendieron mucho. No, Eso. no, fueron la excepción, digamos, de uso, creo, y Estuvo hace muy, tiempo no muy de usan. moda. Por ejemplo, cuando hicimos el Palicuno estaba muy de moda el APRV. Y lo que hemos visto es que APRV en niños tenemos RCTs y desde luego la estrategia, aunque no fue estadísticamente significativa, sí que hay una tendencia hacia una mayor mortalidad. O sea que no recomendamos APRV para el distrés en niños porque además hay RCTs, hay randomizados hechos en pediatría. Muy bien, aquí veis cómo este estudio publicado en Blue Journal en 2018 fue parado porque había más mortalidad en el brazo del APRV. Bueno, pues voy a haceros otra pregunta. ¿Cuánto volumen tidal tenemos que pautar si ventilamos por volumen o es nuestro objetivo si ventilamos por presión en un SRA? Esta pregunta seguro que os la explicó Analía perfectamente. O sea, que alguien que se anime a explicármela a mí. Voy por la tribuna del sur, digamos.
Ah, muy bien, así os conozco a todos. No seáis tímidos. Acá dicen de 6 a 8. De 6 a 8. Muy bien, Más o sí. menos. Dependiendo de la compliance puede ser más Después dice, depende de la compliance. Si está muy afectada, más bajo. puedes tolerar Sean hasta menos 3 de... a 4 Ah, de peso bien, corporal. mi pregunta es, ¿qué volumen tidal esperaríais, por ejemplo, en un niño de 5 años, gordito, que pesa 40 kilos, y en un niño de 5 años que está desnutrido, por el motivo que sea, que pesa 12 kilos? Y le habéis intubado porque tiene un SDRA. Sí, en realidad le tendríamos, que a mí siempre me confunde cuando ventilo por volumen, pero que tendría que ser por el peso corporal ideal en ambos pacientes, Eso tanto en es. el desnutrido como en el sobrenutrido. Vale, bien. Aquí la respuesta correcta, si estuvierais con un intensivista de adultos, os diría siempre, siempre, siempre peso corporal ideal, porque los pulmones de un señor obeso de 100 kilos no son pulmones obesos, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre en pediatría? En pediatría deberíamos tener siempre los dos pesos a mano, el peso real, que eso es más fácil, y al mismo tiempo calcular el peso corporal ideal. Y debemos utilizar el menor de los dos. ¿Por qué? Porque es cierto que en los niños obesos sus pulmones no son obesos, es decir, en un niño obeso que esté por encima del P50, siempre, siempre, siempre hacer peso corporal ideal, mientras que en un niño desnutrido probablemente sus pulmones no tengan el desarrollo de un pulmón normal. Entonces ahí no deberíamos aplicar peso corporal ideal, ahí deberíamos aplicar peso real. Entonces, para no liar las cosas, siempre tener los dos pesos y utilizar el más bajo. ¿Sí? ¿Me he explicado bien? Sí. Sí, Muy perfecto. bien. Se Vale, entendió. entonces el volumen tidal, el fisiológico, 6-8 ml por kilo. Pero si la compliance está muy disminuida, no vamos a conseguir nada con estos volúmenes tidal. Por lo tanto, tenemos que estar todo el rato, como está diciendo Sebastián, que hacéis vosotros, monitorizando la presión plató. Si la presión plató sube por encima de 30, hay que bajar ese volumen tidal a 5 por kilo. Y si aún así la presión plató también está por encima de 30, entonces hay que bajar el volumen tidal a 4 por kilo. Es decir, cuando la compliance está muy disminuida, y eso lo vamos a saber midiendo la presión plató, es cuando tenemos que usar 5 mililitros por kilo o 4 mililitros por kilo. Lo que no debemos utilizar nunca son volúmenes tidal por debajo de 4 mililitros por kilo, porque la relación entre el volumen tidal y la mortalidad tiene esta forma de U, es decir, volúmenes tidal altos aumenta la mortalidad, pero volúmenes tidal muy bajos, por debajo de 4, también aumentan la mortalidad. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Muy bien. No, ¿Cuánta Yolanda, acá presión? dice, el comentario dice que explicás muy bien. Así que dale, seguí Ah, así. bueno, y la pregunta número 7 es ¿cuánta presión? Lo acabo de decir. Lo mismo, un poco La- lo mismo. eso es, eso es. A ver, decídmelo vosotros para que yo me quede contenta. Que lo mismo para mantener la ventilación protectiva, en realidad, menos de 8. No, presión. Exacto, una presión plató por debajo de Perdón, 28, 28, salvo que haya una restricción de la pared torácica, por ejemplo, un enfermo muy, muy obeso o un enfermo que tenga un vértigo compresivo en el tórax, que ahí se puede permitir hasta 32. Y muy, muy importante, limitar la driving pressure a 15 centímetros de agua. Por eso es tan importante, tan importante, tan importante que vuestros mentores y las personas que os enseñen a medir la presión plató. La presión plató siempre la hemos medido en ventilación con flujo constante, con onda cuadrada, pero si estamos ventilando con flujo decelerante y vemos que la curva de flujo llega a 0, en ese momento también podemos calcular la
presión plató, aunque estemos en modalidad de presión. Es decir, hay que hacer también una maniobra inspiratoria. Cuando no podemos hacer la pausa inspiratoria es cuando el flujo no llega a cero. Si ahí hacemos una medición de plató, esa medición no sería correcta. Entonces, sí que os pido que ventiléis por volumen o ventiléis por presión. Siempre calculéis la presión plató para luego calcular la driving pressure e intentaremos que siempre la driving pressure esté por debajo de 15. Este es el famosísimo trabajo de Perdón, Marcelo. Sí, disculpa que te interrumpa, porque una pregunta que nos surge siempre ahora que estamos midiendo en casi todos los pacientes, incluso en varios pacientes con ventilación controlada, pero que no necesariamente con parálisis muscular, la duda que nos está surgiendo muchas veces es cuánto tiempo hacer esa pausa, o sea, logramos el flujo cero, bueno, muy buena ¿cuánto pregunta. tiempo mantenerlo? Porque en un momento decían, bueno, 5 segundos, le bajamos 3 segundos. Entonces, ¿cuánto es el Vale, tiempo una mínimo pregunta, necesario? una pregunta buenísima. En el entorno del distrés, esa pausa nunca debe superar el segundo. Siempre tiene que ser entre 0,5 y 1 segundo. ¿Por qué? Si nosotros aumentamos el tiempo de pausa inspiratoria, entonces se van a producir ahí una serie de fenómenos como el fenómeno Pendeluf, etcétera, que va a falsear la lectura de la presión plató. Por eso, para un distrés, la pausa inspiratoria debe durar 0,5 o 1 segundo. Esto es muy importante. Si tú extiendes hasta 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, la medición que tengas no va a ser la real. Esto es algo que ha cambiado en los últimos años, pero que es muy importante tenerlo en cuenta y que la literatura lo refleja muy bien. Muy buena pregunta. Muy bien. Bueno, pues os había puesto el trabajo de Amato y os he puesto este otro trabajo, que este sí que está hecho en niños y más o menos sale lo mismo. Parece que el punto de corte de la driving pressure también está en 15. Entonces, si no hay más preguntas sobre la presión, mi pregunta número 8 es ¿cuánta PIP tenemos que pautar en un distrés? ¿Quién me responde? Veo que lo sabéis todo muy bien. Venga, aquí estás fácil. Para que te paso de tribuna la del hoy. Claro, o sea, la vas titulando según el objetivo de oxigenación y tenés unas tablas de PIP-VO2 y en realidad la PIP que vos tenés según tu objetivo, la vas cambiando. Muy bien, parece que has hecho tú la diapositiva, ¿eh? Muy bien. Mirad, esta es la única recomendación PALIC, la única de todas que tuvo moderado nivel de evidencia. La única, la de la PIP. Por lo tanto, esto de la PIP quiere decir que esta tablita la deberíamos llevar a todas partes. Ahora, esta tabla es para empezar, para decir, a ver, me encuentro al enfermo, le he diagnosticado el SRA, necesita 70% oxígeno, pues ahí sé que la PIP tiene que estar entre 10 y 14. Este es el punto de inicio y luego con esto yo voy titulando, porque puede haber muchas variables, puede haber interferencia hemodinámica, puede haber muchas cosas que me hagan irme hacia arriba o irme hacia abajo, pero siempre voy a empezar guiándome por esta tabla. ¿Por qué? Esto me imagino que os lo contaron el otro día. Este es un trabajo de Kemani en el cual analizaron, esto sería la PIP que tenían que haber puesto según la tabla PIP-VO2 y como veis, sobre todo en pacientes hipoxémicos, se quedaron muy por debajo. Y lo que vieron es que los que habían seguido el protocolo tenían una supervivencia mucho más alta que los que no habían seguido el protocolo. De todas maneras, es más importante que la driving pressure esté por debajo de 15 que utilizar PIP muy alta. Es decir, tampoco nos pensemos que poner una PIP de 24 va a ser la solución. Lo más importante siempre va a ser mantener la driving pressure por debajo de 15. Aquí lo veis también, esto es ya del mismo trabajo, el distrés por categorías. Y en la categoría grave está muy claro que seguir la recomendación del PIP-VO2 tiene mucha menor mortalidad que no seguirla. Pregunta número 9. ¿Oscilador, sí o no?
es decir, alta frecuencia. Bueno, te podemos hablar de nuestra experiencia. El otro día estábamos guardando, creo que el año pasado pusimos 1. Es como la ultra Ya. excepción realmente. No tenemos curva de aprendizaje porque no lo hemos utilizado. Esa es la realidad, a pesar de disponer, por lo menos en esta unidad, y hay muchas unidades de Uruguay que la tienen, no ocupamos. No tenemos, Uruguay no tiene ECMO, ¿no? Pero tampoco frente a las hipoxemias refractarias la hemos utilizado, salvo, recuerdo alguna excepción de niños con bloqueo aéreo, hipercamias de muy difícil manejo en el entorno de una hipoxemia grave. Pero no tenemos experiencia en usarlo ni lo indicamos frecuentemente. Bien. Todos los estudios que se han hecho en pediatría en los últimos años, este es un trabajo, lo que muestran es que siempre la alta frecuencia oscilatoria tiene más mortalidad, incluso la precoz, la alta frecuencia oscilatoria precoz tiene más mortalidad, menos días sin ventilación mecánica. Este es otro trabajo de Judith Wong y todos los estudios a espera del prospect. Falta, por supuesto, este gran RCT, pero así como la BAFO ya está totalmente olvidada en el mundo de los adultos, en pediatría, por ahora, los estudios, desde luego, no nos permiten recomendarla. Faltan los resultados del prospect, pero lo que hemos hecho en PALIC es que a día de hoy no tenemos ninguna evidencia de que la BAFO, ni siquiera la BAFO precoz, sea mejor que ventilación mecánica convencional. En mi unidad tenemos BAFO y la utilizamos muy poco. Yo creo que desde que hacemos mejor ventilación convencional, desde que optimizamos mejor la convencional, utilizamos menos BAFO. Yo creo que el año pasado utilizamos solo 2 veces. O sea, a veces sí la utilizamos, pero normalmente no. Y la última pregunta, porque yo creo que ya estamos en tiempo, es maniobras de reclutamiento, prono, corticoides, surfactantes, relajantes neuromusculares y ECMO. ECMO, si queréis, si no tenéis ECMO en Uruguay, pues podemos pasarla, pero desde luego la ECMO en los sitios donde la hay es un recurso muy importante para los casos de SRA muy grave. Bien, maniobras de reclutamiento. Sí, estamos ahora viendo en general, ¿cómo sería? ¿Cómo hiciste estábamos viendo 1-1. Sí, Sería nuestra práctica habitual. No, sí, mucho, porque prono usamos bastante en los graves. Corticoides, no. Surfactante, no. Bloqueo, sí. Ajá. Y bueno, ECMO, quedan ECMO preguntas no. nuestras porque no tenemos. Vale, o sea que la primera me habéis dicho no. En realidad las máquinas de reclutamiento en Uruguay se usaron, sí, acá tenemos mucha influencia de Amato, estamos al lado de Brasil, como Ah, sabés, Yolanda. qué bien, qué Realmente suerte. después del arte trial de Amato como que han Eso, dejado, por lo menos la maniobra de insuflación sostenida. eso es. Eh, y además justo Palik vino un poco a decir que, bueno, no había evidencia como para utilizarla y había algunas señales de parte del mundo adulto de años. No sé qué hacen en Bilbao. ¿Cómo sería la tabla? ¿Ni, Eh, sí, no? Y maniobras de reclutamiento las hacemos cuando el paciente se desrecluta, es decir, después de una aspiración o pasa algo que el paciente tiene un empeoramiento, ahí aplicamos una maniobra de reclutamiento escalonada, pero no la hacemos de forma rutinaria. Desde luego, nos dio mucho miedo leer el ART Trial, pero una maniobra de reclutamiento bien hecha, siguiendo un protocolo, puede ser muy buena para el paciente. Entonces, yo creo que no hay que hacerlas de forma ¿Qué rutinaria. maniobras hacen, Yolanda? Y en niños Eh, hipercápnicos, ¿cómo los manejan? Cuando están muy hipercápnicos. Cuando están muy hipercápnicos. Bueno, son maniobras que vienen a durar como 10 minutos. Si hay algún evento adverso, paramos, eso está claro, sobre todo nos fijamos en la hemodinámica y lo que vamos a hacer es siempre mantenemos un diferencial de presión siempre lo hacemos por presión, la maniobra de reclutamiento, y siempre ponemos una diferencia de 15 puntos y llegamos a subir la PEP hasta 30. Incluso los adultos suben hasta 40, pero esto lo hacemos por 1 minuto
máximo 2 minutos y vamos subiendo 10, 15, 20, 25, 30. Hay otra que es de 2 en 2. Yo si quieres luego te paso nuestro protocolo para que lo veas. ¿Sí? Sí, acá las maniobras de reclutamiento se usaron mucho y en casos, no sé cuántas los usan en el año, digamos, distrés, ¿en qué paciente las indica? Porque ahí dijiste Solo en casos SDRA. seleccionados. Sí, SDRA grave o un SDRA moderado que le pasa algún evento y se queda muy hipoxémico para intentar reclutarlo. Tenía aquí una diapositiva, a ver si la encuentro. Sí, aquí está, mirad, aquí veis el esquema final de PALIC y como veis en PALIC no se dio ninguna recomendación ni a favor ni en contra de las maniobras de reclutamiento y aquí tengo las guías que acaban de salir del adulto en las cuales las maniobras de reclutamiento debido al ARC Trial ahora mismo están prohibidas por lo menos de forma rutinaria, de forma individualizada pues sí que se podrían hacer. Pero yo creo que una buena maniobra de reclutamiento cuando el paciente se ha quedado muy hipoxémico, viene bien. Pero no me habéis dicho que sí, ¿verdad? Pero no, sí, es una maniobra muy frecuente, digo, dentro de los graves, se indica nada que ver con el bajo, por ejemplo. Eso es. Capaz que en un Pero año no, podemos tener eh, 3, este 4 es el mínimo. trabajo, este es el trabajo de Marta Curley del 2005 que no demostró mejoría del prono y lo que nos va a pasar es exactamente lo mismo, que hasta que no se haga el prospect no se va a poder hacer una buena recomendación basada en la evidencia sobre prono. Sin embargo, en los adultos el prono funciona muy bien y en la epidemia de COVID ha sido verdaderamente salvadora. Yo creo que si estáis acostumbrados a hacerla, debéis seguir haciéndolo, sobre todo en el SRA grave. Bien hecha, de forma protocolizada, es una maniobra segura y más barato que el prono, probablemente no haya nada. Óxido nítrico inhalado, me habéis dicho que no. Nosotros en PALI dijimos que solo en poblaciones seleccionadas. Corticoides solo en poblaciones seleccionadas, pero yo aquí quiero traer algo y es que el corticoide sí que está metido en el adulto. En las guías que se han publicado ahora en el 2024 utilizan corticoide para cualquier tipo de SRA. Sospecho que en el futuro nosotros probablemente hagamos lo mismo. O sea, el corticoide es up, down, up, down. Ahora mismo en adultos está en el up, lo han metido en las guías incluso para SRA leve. Y sospecho que en niños volverá a pasar lo mismo. O sea que estás un poquito al loro porque creo que habrá un revival del corticoide en el distrés. Surfactante, desde luego, no. Es demasiado caro para los resultados tan transitorios que tenemos. Y sí que quería hablar de relajantes neuromusculares. Los relajantes neuromusculares aquí en los adultos ha habido un poco de controversia porque por un lado están las guías europeas que salieron en el 2023 sobre SDRA que dijeron que en principio antes ellos utilizaban por 48 horas una perfusión continua de bloqueante neuromuscular, pero los europeos han dicho que no hay que hacerlo de forma rutinaria. Sin embargo, los americanos han publicado este año que sí que hay que utilizar bloqueo neuromuscular en el SDRA grave con PF por debajo de 100. ¿Qué dice el PALIC? El PALIC dice que primero sedar bien, analgesiar bien y si hace falta para conseguir optimizar la ventilación mecánica convencional, pues bloquear al paciente. Pero tampoco hemos dado guías de cuánto tiempo, cómo hacerlo, etc. Entonces, eso nos queda para investigar en el futuro. Lo último es de ECMO, que bueno, la ECMO solo se utiliza en los países ricos y como veis, para entrar en ECMO en estos países con un índice de oxigenación de 19 ya entran en ECMO, mientras que en otros países para entrar en BAFO llegan hasta índices de oxigenación de 26. O sea, es la diferencia entre tener muchos recursos y tener menos recursos. Como no os quiero ya entretener más, porque ya creo que llevamos una horita,
Pues no sé si tenéis alguna pregunta, pero por mi parte esto es todo. No, Yolanda, buenísima la clase, ya te digo. Estaban muy interactiva, como era la idea, así que de nuestra parte, muchas gracias. Alicia pregunta, en niños menores de 1 año, no sé si son las maniobras de reclutamiento o capaz que sí, porque no me fijé en qué momento lo preguntó. Con respecto, y después que si esas son las maniobras de reclutamiento, cuando las utilizan o utilizan algunas otras. No, O sea, siempre utilizamos una maniobra de reclutamiento que tenemos en nuestro protocolo, que es, le llamamos escalonada por pasos. Vamos aumentando la PEP poco a poco, hasta llegar a 30, 35 y luego vamos bajando. Y cuando el paciente se empieza otra vez a bajar la saturación, ponemos 2 puntos por encima. Es la maniobra clásica escalonada. igual esto es en el Da contexto de igual los la maniobra. pacientes con distrés, ¿no? Paciente que está con distrés Sí, ventilado, sí, que sí, tiene siempre. distrés grave, Estoy hablando de la SDRA. minoría de los Sí, pacientes. SDRA grave. SDRA grave. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si Eso los es. colegas que están online, si quieren hacer alguna pregunta, Yolanda, no te queremos robar más tiempo, Yolanda, realmente fue No, por tremenda mí no hay clase. problema. Yo es por vosotros que estáis trabajando. Yo ya estoy de viernes. Nosotros estamos increíblemente en la unidad tenemos poco BRS, tenemos pacientes muy complejos. Yo tenía una pregunta, ahora pensando en eso, porque como que siempre leemos en segundo plano el tema de, por ejemplo, hoy que hablábamos del diagnóstico radiológico, de Ujú. las opacidades pulmonares. Y nosotros, y ustedes están igual, en esta transición demográfica que estamos haciendo epidemiológica, hay muchos pacientes, les debe pasar lo mismo en el País Vasco seguro, con enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica, muchos sobrevivientes a los cuidados neonatales. Estamos Las- en Uruguay, hay cada vez se hacen más trasplantes de médula ósea. Nuestra unidad tenemos muchos pacientes posttransplantados, quedan con daño, muchas veces los pulmonar. Eh, triglicéridos, sí. y viste que ustedes ponen en realidad en criterios diagnósticos, por ejemplo, que bueno, una disminución de la oxigenación de su línea de base, que muchas veces no la tenemos. ¿Hay alguna idea de trabajar un poco más eso, los pacientes crónicos, digamos, con morbilidad respiratoria previa, para afinar un poquito ¿se entiende la Es pregunta? algo, sí, sí, se entiende perfectamente. Es algo que tenemos que estudiar. Yo ahora estuve en mayo en Cambridge, en Inglaterra, y ellos querían hacer un estudio sobre esto porque también tienen muchísimas displasias broncopulmonares, mucha enfermedad pulmonar crónica, y yo les animé a que hicieran un estudio porque realmente hay que saber dónde podemos poner el límite, es decir, es un Claro. 10% de saturación basal, es un 30% de su saturación basal. Es algo que hay que estudiar y os animo a que si tenéis pacientes, pues lo hagáis. Si necesitáis alguna cosa de mí para ayudaros al diseño del estudio, lo que sea, yo encantada. Igual que es muy importante, esto ya lo hemos hablado más veces, no es vuestro caso porque no vivís en altitud, pero para estos países donde viven en grandes altitudes hay que hacer algún punto de corte también con su saturación basal. Entonces, son Bueno, temas a estudiar de, de- importantes. de hecho, en el Congreso Mundial, que todo el mundo discutió mucho los resultados del OxyPQ, que lo discutimos acá a la interna también, y claro, un paciente crónica no podés tener la misma, no solo a nivel del mar, sino no podés tener los mismos objetivos de oxigenación que un niño con una broncodisplasia pulmonar previa o con un daño que quedan como esos grises, pero que cada vez no es más la excepción. No, claro, En UCIs de alta complejidad pueden ser, en algún momento, como nos puede estar pasando hoy, son pacientes con mucha morbilidad pulmonar previa, que bueno, se descompensan con las infecciones de los inviernos, y bueno, un poco que se te salen de la guía, ¿no? Sí. sí, hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo. Ujú. Bueno, Yolanda, de nuestra parte, nuevo agradecimiento, ha sido un placer. Bueno, disfruten del verano hasta que les venga el BRS de nuevo en unos meses, que lo vamos a disfrutar nosotros del verano. Bueno, quedamos a las órdenes de nuestra parte, pero realmente gracias en nombre de todos los colegas que Gracias, te gracias. escucharon. Ha sido un placer y veo que, vamos, tenéis un conocimiento muy amplio. Para mí es un gusto ver que
que estudiáis, que os interesáis por esto y que vuestro conocimiento es muy, muy alto. Muchas gracias a Ya nos todos. diste alguna pista de por dónde va a ir PALIC 3, así que esperemos que Sí, no, sí, sí. a ver por dónde va. Esperemos que Bueno, estéis todos ahí. chao, Un Yolanda. abrazo. Chao. Chao.